Estamos con el doctor especialista en oftalmología, don Antonio Roque Messenger, y hemos tenido la oportunidad de poderle hacer esta entrevista y de alguna manera que nos cuente cuánto tiempo lleva dedicado a la medicina. Bueno, llevo una eternidad. En principio estudié medicina en la Universidad Central, cursé los estudios en el Hospital Clínico y luego pasamos a la unidad docente de Belviche, que fue el lugar donde finalicé la época pregrado. Después me presenté al examen MIR, que es la oposición que tenemos los médicos para llegar a ser especialistas en alguna especialidad, dado lo vasto del conocimiento de la medicina, y finalmente pues saqué la oposición estatal del médico interno residente y realicé mi formación de especialista en el Hospital de San Pau. Posteriormente he recorrido, pues como ya especialista, muchos hospitales, tanto en Barcelona, en el mismo San Pau, estuve una época, también he trabajado en el Hospital Viladecans, después en el Hospital del Consorcio de Tarrasa y finalmente pues he acabado, digamos, el periplo por hospitales en el Hospital de Mataró y actualmente soy su jefe de servicio. Perfecto. ¿Cómo se encuentra la sanidad en este momento en Cataluña? Bueno, mal. Es decir, a los que somos, digamos, amantes de la sanidad pública, estamos viendo cómo se está desangrando tanto en medios por los recortes que inició pues, el gobierno de Mas, ¿no? Y el gobierno de Zapatero y posteriormente el gobierno del PP, por los cuales los profesionales de la sanidad pública pues hemos perdido prácticamente un 20% de capacidad, digamos, retributiva, ya que se han perdido prácticamente en los hospitales concertados las DPOs, las direcciones por objetivos, y luego se ha realizado el consabido recorte en la remuneración del salario. Por lo tanto, han empeorado las condiciones laborales y no solo eso, sino que en Cataluña se calcula que se han perdido más de 2.000 plazas de médicos y sanitarios, por lo cual estamos mucho peor que antes. ¿La sanidad pública o privada, qué es en este momento lo que más le afecta la situación? La situación básicamente afecta a la sanidad pública y a causa del deterioro de la sanidad pública se ha ido incrementando la sanidad privada. Las compañías de sanidad privadas pues están aumentando su volumen de negocio y su número de afiliados. Las carreras y los cargos ahora parece que no tienen el valor que deben de tener, ni la profesión. ¿Ha sido un poco culpa de la sociedad, la nueva era, o es directamente por culpa de la política que está deteriorando todos los entornos sociales? Bueno, yo creo que el papel del médico, sobre todo, pues se ha ido deteriorando en estos últimos años. La imagen del médico que todos tenemos de nuestra infancia nada tiene que ver con la que actualmente padecen pues, los compañeros, en el sentido de que el médico se ha convertido en un profesional que tiene muchas exigencias para poco reconocimiento. Entonces, esto supongo que tiene algo que ver también con la gratuidad del sistema público de sanidad. Todo lo que es gratis se le considera menos, pero el médico es un poco también blanco de la ira del enfermo por las incomodidades y por los defectos incluso administrativos que tiene la sanidad pública. Entonces estamos un poco en el punto de mira de todas las alteraciones, de todas las distocias que tiene la sanidad pública. ¿Usted la ejerce por vocación, aparte de...? Sí, claro. No, es vocación. Si no hubiera vocación, no soportaríamos según qué condiciones de trabajo. Sí, ahora se está exigiendo mucho a la juventud para conseguir cualquier cosa, sobre todo una carrera.
para luego no darle el reconocimiento merecido, apropiado, y mucho menos, en muchos casos, ni acceso ni puesto de trabajo. Es decir, estamos exigiendo demasiado a la hora de entregarnos, y luego a la hora de recomponer un poco la sociedad no le estamos dando el cobijo. Bueno, a ver, ya le digo, hay incongruencias, digamos, sobre todo en la sanidad pública, como por ejemplo, pues yo entiendo que el Mossos d'Esquadra, por ejemplo, tiene su trabajo y tiene su mérito, pero no entiendo cómo hay médicos que tienen que encadenar suplencias incluso semanales, que hasta no hace mucho eran 1000 euristas, y salvan igual o más vidas que un Mossos d'Esquadra. Entonces estamos un poco bajo el capricho de los políticos y se está, pues realmente, yo creo, infravalorando la labor del médico y del sanitario en general, que gracias a su esfuerzo ha impedido que los recortes, la absoluta dejadez del sistema perjudique al enfermo. Es decir, los recortes se han realizado básicamente sobre los salarios y sobre las condiciones de trabajo del personal sanitario en la sanidad pública. El momento actual en Cataluña, a nivel político y a nivel social, ¿cómo lo ve? Bueno, a ver, en principio vemos un poco que se está un poco monotemizando la política en cuanto al procés, etcétera, y al mismo tiempo pues las urgencias están colapsadas, hay pacientes que esperan hasta 5 días para tener una cama. Es decir, yo a nivel político pediría, primero, si tenemos que tener un conseller, que sea médico o sanitario, para que realmente entienda lo que necesita nuestro sistema, y segundo, pues que se reviertan los recortes que se han realizado de una manera urgente. Esto es lo que yo pido a los políticos. Las nuevas tecnologías están cambiando. ¿Hay algo nuevo actualmente o innovador dentro de la oftalmología? Bueno, la oftalmología en sí es una especialidad muy tecnificada, y existen muchas novedades y patologías que antes no tenían tratamiento y desde hace unos 10 años tratamos, como por ejemplo la degeneración macular asociada a la edad, que actualmente es la primera causa de ceguera en los países occidentales, ¿no? Entonces existe actualmente el tratamiento de inyecciones dentro del ojo, inyecciones intravítreas de sustancias que detienen el proceso pero no lo curan. Entonces el problema es que al paciente hay que pincharle 5, 6, 7 veces al año, y en ese caso es una bola de nieve que va creciendo y va, digamos, colapsando los servicios de oftalmología. Esta es la principal, digamos, novedad en el campo de la oftalmología a nivel terapéutico, pero evidentemente se están, como en otras especialidades, investigando sobre tratamiento con células madre en enfermedades degenerativas, etc. Los ojos son la visión, la forma de ver, la luz. De alguna manera, usted cuando un paciente recupera la visión y de todo, son dos preguntas en una. Se encuentra, supongo que satisfecho de su labor, y a nivel personal le diría de qué forma se siente, de forma espiritual o de forma... ¿De qué forma siente la satisfacción de...? Los oftalmólogos pues no salvamos vidas aparentemente, pero hay que tener en cuenta que la catarata, por ejemplo, es la principal intervención que se hace en todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo, tarde o temprano, si vive lo suficiente, tendrá que operarse de catarata. Y hay estudios que indican que la gente que se opera de cataratas vive más. No sabemos por qué, pero la gente que se opera de cataratas tiene una sobrevida mayor que la gente que no se opera. Entonces, pues bueno, puede estar un poco relacionado con la depresión, puede estar un poco relacionado
con algo que es clarísimo que sucede con el tema de la catarata, que es la caída en el anciano, es decir, el anciano no se muere de una catarata, pero puede morir por una fractura de fémur, por una caída motivada por la catarata. Entonces, pues realmente nuestra satisfacción como profesionales es amplia, porque la cirugía de la catarata es una cirugía muy agradecida y realmente el enfermo pues lo vive como una gran satisfacción. ¿Qué aficiones tiene aparte de...? Bueno, mi afición en una vida un poco complicada, que voy de casa al trabajo, del trabajo a casa, por ejemplo, es escuchar música en el coche. Entonces, pues esto es lo que más me relaja. La raja. Sí, ¿y las aspiraciones en este momento? Las aspiraciones, bueno, en principio mi aspiración profesional es intentar consolidar el servicio que creo que hemos llegado a construir en el Hospital de Mataró. En el Hospital de Mataró, en su inicio, antes de llegar yo, pues se operaban unas 700 cataratas al año, no existía patología ni cirugía vitreoretiniana, y ahora pues bueno, hemos llegado este año, por ejemplo, a casi 2.000 cataratas, en 2.100 cataratas en este año. Es decir, que en cuanto a volumen de cirugías, por ejemplo, superamos ampliamente, por ejemplo, ya que estamos hablando del Vallés, pues a Mutua de Tarrasa, que opera unas 1.600 al año. Es decir, estamos creciendo de una manera considerable para la atención de unos 270.000 habitantes que tiene nuestra zona de influencia. Y pues realmente estamos empezando a tener un volumen y unas especialidades que antes no tenía el servicio y que bueno, que he intentado consolidar. En un momento malo, porque digamos mi hospital está, por ejemplo, intervenido por la Generalitat por acumular un déficit de 2 millones de euros por pagar una paga extra, pero bueno, es algo que realmente nos sorprende a todos y que tiene un fondo político que no entendemos los profesionales. ¿Le gustaría añadir algo más? Bueno, simplemente añadir que sea la gente consciente de la importancia de la visión y de lo que sería el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades que realmente pueden no dar ningún síntoma, como son el inicio de la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, por ejemplo. El glaucoma es asintomático, no da ningún síntoma y no puede afectar a un 3% de la población de más de 40 años y, por lo que sabemos, la mitad de este 3% no sabe que lo tiene. Entonces, el consejo a la población es que acuda al oftalmólogo y haga sus revisiones pertinentes, porque es una patología que a lo mejor, si dejamos que avance, lo perdido por el glaucoma luego no lo podemos recuperar ni operando ni con tratamiento, y todo se basa en el diagnóstico precoz. Y luego también es importante, a nivel de la patología infantil, el valorar con mucha cautela el hecho del abuso de las pantallas, por ejemplo, móviles, tablets, ordenadores, etcétera, que por culpa de esto está previsto que en el 2050 la mitad de la población tendrá miopía, será miope. Entonces, pues realmente hay que intentar, ya sé que es complicado porque tengo hijos de esta edad, intentar que los niños y los adolescentes no abusen del juego o el trabajo con pantallas, ¿no? Entonces, pues el consejo es intentar encarrilarlos hacia deportes al aire libre, y aunque en nuestra época era, digamos, algo maldito, volver mejor a la televisión que no a la tablet, porque los niños de hoy en día ven vídeos de YouTube en el teléfono cuando los podrían ver en la tele. Entonces, simplemente viéndolo en la tele ya previenes un esfuerzo de enfoque del ojo
que puede acarrear un crecimiento exagerado de este ojo y producir una miopía. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio el tema que nos viene encima, que es que en el 2050 se prevé que la mitad de la población normal mundial va a ser miope, cuando hasta ahora el defecto más habitual, más frecuente, era lo contrario, tener el ojo un poco más pequeño de lo normal, la hipermetropía. Estos son los retos del futuro. Pues muchas gracias por habernos atendido. Espero que su información de cara a la oftalmología haya servido de reflexión para estos años venideros y que consiga un poco las metas que Muy bien, está esperando. en eso estamos. Vale, gracias.